Miguel Ángel Medina. Y mi persona, Ariana Sosa, les estaremos hablando sobre la economía del bienestar. Es la rama normativa de las ciencias económicas que busca evaluar la deseabilidad social de diferentes estados económicos. Su objetivo central es determinar si una asignación de recursos específica, como quién tiene, qué tiene y cuándo se produce, y si es justa y eficiente. El enfoque normativo versus el positivo. Mientras la microeconomía tradicional explica cómo funcionan los mercados positivos, la economía del bienestar juzga cómo deberían funcionar para maximizar el beneficio de la sociedad del enfoque normativo. El criterio de la evaluación utiliza una herramienta como función de bienestar social. Es una abstracción matemática para medir el éxito de una sociedad. Si una política económica aumenta la utilidad total sin violar principios de equidad, se considera que ha mejorado el bienestar. No se trata solo de que la tarta económica crezca, sino de analizar cómo se cocina esa tarta y cómo se reparte para que todos estén lo mejor posible. Su origen, o también llamada raíces del utilitarismo, nació en el siglo XVIII y XIX con los filósofos y economistas Jeremy Bertrand y John Stuart. Su premisa era la mayor felicidad para el mayor número. Creía que la utilidad se podía sumar como si fueran manzanas. La ruptura de la vieja economía con Arthur Pigou en 1920. Él fue el primero en notar que el mercado tenía fallas y que el bienestar privado no siempre coincide con el bienestar social. Propuso que el Estado debe intervenir para corregir estas brechas. La nueva economía del bienestar fue en 1930 al 1950. Los economistas como Lionel Robin criticaron a Pigou diciendo que la economía no se puede comparar la felicidad de las personas con la de las otras de forma científica. Esto dio paso a otros criterios y de Vilfredo Pareto, que eliminó las necesidades de sumar felicidades y se enfocó en la eficiencia de los intercambios. El contexto de la posguerra, tras la Segunda Guerra Mundial, la disciplina se volvió fundamental para el diseño de los estados de bienestar modernos de Europa, justificando el gasto público en salud, educación, pensiones. Sus elementos son, número 1, la eficiencia de Pareto, que es el elemento más importante que se alcanza cuando los recursos están asignados de tal forma que es posible mejorar la situación de un individuo y empeorar la del otro. El punto técnico es si aún se puede hacer un intercambio donde ambos generan, no hemos llegado al óptimo. El óptimo de Pareto es el límite de la eficiencia técnica. Número 2. La caja de Edwards. Es la herramienta gráfica por excelencia para representar el intercambio de bienes entre dos agentes. ¿Cómo funciona? Imagina un rectángulo donde el ancho es la cantidad total del bien X y el alto del bien Y. Dentro de ellos se dibuja la curva de diferencia de dos personas, donde estas curvas se tocan y son tangentes. Se forma la curva de contrato, que es el conjunto de todos los puntos eficientes de Pareto. Número 3. La función del bienestar social. Si el óptimo de Pareto nos dice que es eficiente, la función del bienestar social nos dice que es justo o deseable. Es una fórmula que intenta sumar la utilidad de todos. Y número 4. El excedente del consumidor y el productor. Son elementos que permiten medir el beneficio monetario que obtienen los agentes de un mercado, como el excedente del consumidor. Es la diferencia entre lo que quiere y está dispuesto a pagar y lo que realmente paga. Y el excedente del productor es la diferencia entre el precio al que vende y el costo de producción. El bienestar total es la suma de ambos excedentes. Es predominante normativa el deber ser. Su característica principal, a diferencia de la economía positiva, es que se limita a descubrir hechos. Ejemplo, la
la inflación es del 5%, la economía del bienestar hace juicio de valor. Basado en el individualismo metodológico, el bienestar social no se mide como un ente abstracto, como el bienestar de una patria o del Estado, sino como la agresión de los estándares individuales. De crédito de comparación. Aquí hablamos sobre unas ideas de estos autores, Vilfredo Pareto y Nicolás Cardo. Utilizan reglas estrictas para comparar situaciones. Pareto acepta cambios donde nadie salga perjudicado y Nicolás Cardo acepta cambios donde los ganadores ganan tanto que podrían compensar a los perdedores, permitiendo un análisis más flexible para políticas públicas reales. Identificación de fallas del mercado. Es una característica que se enfoca en detectar cuánto logra hacer el máximo bienestar debido a bienes políticos, a monopolios o externalidad, lo que justifica la intervención del Estado. ¿Qué relación tiene con la teoría de la elección social? Analiza cómo las preferencias de millones de personas se suman, permitiendo una votación social pública. La economía de bienestar es el árbitro de la economía. ¿Qué me refiero a esto? No juega, no produce, no consume, pero decide el resultado final. Los principales autores de este tema serían Vilfredo Pareto, 1848 a 1923. Entre comillas, él fue el arquitecto de la eficiencia. Es el más citado. Su gran aporte fue alejar a la economía del bienestar de la psicología, medir la felicidad y llevarla a la geometría. Su asignación es óptima si no existe otra forma de resignar los recursos para otra persona sin perjudicar a alguien. Arthur Cecil Piggold, de 1877 a 1959, introdujo la distinción de precios privados y costo social. Otro de los autores serían Kenneth Arrow, Nicolás Cardo y John Hicks. Algunos de sus ejemplos sería el alumbrado público. Es el ejemplo clásico de un bien que el mercado no proveería por sí solo. Por ejemplo, si yo pago el poste de la luz de mi calle, mi vecino se beneficia gratis. Carrillo, junto con mi compañero Luis, le vamos a hablar sobre la economía pública. La economía pública estudia la intervención del Estado para corregir fallas del mercado y lograr equidad y eficiencia. Se enfoca en dos preguntas clave: ¿qué debe hacer el gobierno y cómo pagarlo? Se dice que examina la gestión de recursos colectivos, analizando cómo el sector público maneja los ingresos y gastos para maximizar el bienestar. A diferencia del sector privado, busca la estabilidad económica y la distribución para ayudar a sectores vulnerables. El Estado actúa como agente económico que puede ser productor, consumidor y regulador. Así, la economía pública es el motor que impulsa la dirección hacia el bienestar social. El origen de la economía está vinculado con la evolución del concepto Estado, que se puede dividir en 4 etapas: pensamiento clásico y Estado mínimo, siglo XVIII, siglo XIX. En esta etapa, la economía no era una disciplina separada. Defendió un Estado pequeño con funciones limitadas a la defensa, justicia y obras públicas no rentables. Se enfatizaba un presupuesto equilibrado y bajos impuestos. Nacimiento de la hacienda pública europea, finales del siglo XIX. Economistas alemanes e italianos comenzaron a ver el Estado como un organismo vivo. Adolf Horner observó que el gasto público crece con la riqueza y complejidad social, introduciendo la idea del Estado como motor del progreso social. Revolución keynesiana. Tras la Gran Depresión,
John Keynes argumentó que el Estado debía intervenir con gasto público para compensar la falta de demanda privada, marcando el inicio de la economía pública moderna y el estado de bienestar. Posguerra, actualidad. Economistas como Paul Samuelson y Richard Musgrave formalizaron la teoría de la economía pública, abordando la asignación, distribución y estabilización. La teoría de elección pública también en los años 60 también tomó en cuenta las decisiones políticas, señalando las posibles fallas del Estado. Elementos. Hacienda pública. Es el documento donde se planifican los ingresos y gastos. Es el corazón de la economía. Política fiscal. Es el uso del gasto público y los impuestos para afirmar una demanda agregada a un país. Sistema tributario, impuestos, es la forma en que el Estado capta recursos. Pueden ser progresivos, quienes dan porcentajes, o regresivos. Y por último, bienes públicos. Se divide en dos características técnicas. No rivalidad, que yo lo uso, no quiere decir que tú no lo puedas usar. Y no exclusión. No se puede evitar que alguien lo use si no está pagando. Característica: el poder de coacción. Autoridad legal. La diferencia de una empresa que debe convencerse para que compre su producto, el Estado tiene la autoridad legal para obligar a los ciudadanos a participar en la economía. El cobro de impuestos. Nadie paga impuestos de forma voluntaria por gusto, sino por mandato legal. Esta capacidad de generar ingresos de forma correctiva es la característica más potente de la economía pública. Ausencia de ánimo de lucro. Mientras el objetivo de Google y Apple es maximizar unidades, el objetivo de la economía pública es maximizar el bienestar social. El éxito de la política pública no se mide por cuánto dinero gana el Estado, sino por cuánto se redujo la pobreza, qué tan eficiente es el transporte o qué tan sana está la población. 3. Producción de bienes. Producción de bienes en no rivalidad y no exclusión. El Estado se especializa en bienes que el mercado odia porque no puede cobrar por ellos fácilmente. No rivalidad. Que tú uses la luz de alumbrado público no impide que yo también la use. No exclusión. Es casi imposible o muy caro. Es decir, evitar que alguien use la calle pública si no ha pagado los impuestos. 4. Invisibilidad de los beneficios. Muchos de los servicios que estudia la economía pública benefician a la sociedad en su conjunto o no se pueden tocar para venderlos por separado. Por ejemplo, en la Defensa Nacional protege a los ciudadanos por igual. No puedes comprar un trozo de protección contra inversiones solo para tu casa. 5. Legitimidad democrática o ciclo público. Las decisiones económicas no las toma el CEO, sino que están influenciadas por los votos. Características clave. La economía pública está sujeta al ciclo electoral. A base de los gobiernos toman decisiones basadas en corto plazo. Ganar elecciones. En lugar a largo plazo, estabilidad económica, lo que se conoce como fallos del Estado. Autores. Número 1. Richard Musgrave, desde 1910 hasta 2007, el padre de la hacienda pública. Es el autor más importante para este tema. Su libro, La teoría de la finanza pública, es la Biblia de la economía pública. Su aporte estableció las 3 funciones del Estado: asignación, distribución y estabilización, que mencionamos antes. ¿Por qué mencionarlo? Él estructuró la disciplina. Sin Musgrave no entenderíamos por qué el Estado gana en unas cosas y ahorra en otras. 2. John Keynes, desde 1883 hasta 1946. Es el salvador del capitalismo. Aunque es macroeconomista, su influencia en la economía pública es total. El Estado debe usar gasto público como un amortiguador. En crisis, el gobierno debe gastar más, aunque se endeude, para inyectar dinero a la economía. Su legado. Gracias a él, los gobiernos modernos intervienen activamente en el ciclo económico para evitar las recesiones
conviertan en depresión. 3. James Buchanan, 1919-2013. El crítico del sistema. El premio Nobel y el líder de la escuela de la elección pública. Los políticos no son ángeles. Ellos también buscan su propio interés, votos y poder. Introdujo la idea de fallos del Estado, advirtió de la intervención pública puede ser igual de insuficiente que el mercado si hay corrupción o burocracia excesiva. Ejemplos. La defensa nacional, bien público puro. ¿Por qué ocurre? Ninguna empresa privada protegería las fronteras de un país entero. ¿Por qué? Porque no podría cobrarle a cada ciudadano por la unidad de protección. Además, si el ejercicio protege a mi vecino, automáticamente me protege a mí. No hay rivalidad. 2. El sistema de seguridad y prevención. Función de distribución. ¿Por qué ocurre? Si se deja solo al mercado, muchas personas llegarían a la vejez sin ahorros, generando una crisis humanitaria y económica. Acción pública. El Estado obliga a trabajadores y empresas a cotizar. Luego, retribuye el dinero para asegurar a los ancianos que tengan un ingreso mínimo. Los estímulos fiscales en pandemia. Función de estabilización. ¿Por qué ocurre? Durante la crisis, como el COVID-19, el consumo cae y las empresas quiebran. El mercado entra en un círculo vicioso de desempleo. Acción pública. Siguiendo a Keynes, los gobiernos inyectan dinero directamente a las familias y dan créditos a empresas. ¿Para qué? Para mantener un motor encendido y evitar que la economía colapse totalmente. Buenos días, hoy junto con mi compañero Jason Goncalves y mi persona Anabela Bastardo le vamos a exponer sobre las fallas del mercado. Las fallas del mercado son situaciones en las que el mecanismo del mercado, la oferta y la demanda por sí solas, no logran asignar los recursos de manera eficiente. En estos casos, el equilibrio del mercado no conduce al óptimo de Pareto, lo que resulta en una pérdida de bienestar social. Tenemos 3 puntos claves que sería la inestabilidad, ya que el mercado es miope y a veces produce de más o de menos de lo que la sociedad realmente necesita. Justificación de la intervención. Cuando el mercado falla, se abre la puerta para que el Estado intervenga para corregir el rumbo. Ahora, no es culpa de nadie, no significa que las empresas sean malas, sino que la estructura del mercado, ya sea por falta de información, pocos competidores, etc., impide que funcione el ideal de la mano invisible. Ahora, ¿de dónde viene este concepto? El origen de la falla del mercado no es solo teórico, surgió de la observación de desastres económicos y de la evolución de la matemática aplicada de la sociedad. Se puede dividir en 3 momentos claves. 1. El cuestionamiento a la mano invisible, que surgió a finales del siglo XIX. Desde Adam Smith se creía que el mercado siempre llegaba a su máximo potencial, cosa que no es así. Siempre creían que el mercado era una máquina perfecta, hasta que se dieron cuenta de que el mercado tenía un mundo real donde no hay competencia perfecta. Existen empresas que se vuelven tan grandes que dictan los precios, eliminando la eficiencia que Smith prometía. 2. La formalización de la externalidad, que ocurrió en 1920. Como vimos en el tema 1, Arthur Pigou fue el pionero técnico, ya que él identificó que el mercado tiene un error de cálculo desde el origen. El mercado no solo cuenta los costos de quien produce y quien compra, pero ignora los efectos sobre terceros, como la contaminación. Este es el origen científico de la falla. El precio no refleja la realidad completa. De la Gran Depresión, 1929. Este es el origen empírico más fuerte. La crisis del 29 demostró que el mercado podría quedarse atascado en un equilibrio de desempleo masivo durante años. Impacto. Quedó claro de que el mercado es propenso a ciclos de inestabilidad y que no se corrigen solo. Aquí nace la necesidad de estudiar las fallas de información y de coordinación. De número 4 tenemos la era de la información, que ocurrió desde el año 70 hasta el presente. Economistas como Joseph Stiglitz y George Akerlof demostraron que el mercado falla por origen, porque no todos sabemos lo mismo. El mercado funciona bien si la información es perfecta, pero como en la realidad el vendedor sabe más que el comprador, el mercado se rompe. Por esto se ganaron el Nobel.
Elementos. Competencia imperfecta, monopolios y oligopolios. Cuando una o pocas empresas tienen poder de mercado, producen menos y cobran más de lo que sería eficiente. Externalidades, efectos secundarios, positivos o negativos, de una actividad económica que no se reflejan en el precio. Bienes públicos. El mercado no tiene incentivos para producirlos porque no puede excluir a quienes no pagan. El problema del free rider. Características de la falla del mercado. Como primera característica se encuentra la divergencia entre el beneficio privado y el social. En un mercado perfecto, lo que es bueno para ti, como comprar un carro, es bueno para la economía, ya que el precio que paga el consumidor no refleja el costo total de producir bien. Esto incluye los datos ambientales o beneficios a terceros. Como segunda característica se encuentra la asignación insuficiente de recursos. Aquí es cuando el mercado produce de más o de menos. En este caso se encuentra la producción, la sobreproducción y la subproducción. En el caso de la sobreproducción es en el caso de los costos externos negativos como el tabaco o la contaminación, donde la empresa produce demasiado, donde el mercado produce demasiado ya que es bueno para la empresa y caro para la salud pública. En el caso de la subproducción es en el caso de los bienes públicos como la investigación científica es cuando el mercado produce muy poco ya que no recibe resultados inmediatos. Como tercera característica se encuentra la presencia del poder de mercado. A diferencia de una competencia perfecta, una característica de la falla es que los productores están a cargo del precio, lo cual trae una consecuencia de una pérdida irrecuperable de eficiencia, la cual donde el bienestar que pierden los consumidores es mayor a la ganancia que recibe los monopolios. Como cuarta característica se encuentra la opacidad e información incompleta. En un mercado que falla, el intercambio no es transparente. Existe la selección adversa o el riesgo moral, donde el comprador o el vendedor ocultan información importante para sacar ventaja, y esto puede hacer que se destruya la confianza dentro del mercado. Esto lleva a la necesidad de la mano invisible, donde requiere que un agente externo como el Estado o un regulador intervenga mediante leyes o impuestos para recuperar la eficiencia. Entre los principales autores se encuentra Joseph Stiglitz, desde 1943 hasta el presente. Fue llamado el padre de la información y quizás el crítico más famoso de la eficiencia del mercado puro. Demostró que si una parte sabe más que la otra, el mercado suele volverse ineficiente y llega hasta el punto de desaparecer. Su estudio de selección adversa explicó por qué el mercado de crédito o de seguros no es suficiente para las personas que más lo necesitan. También se encuentra George Akerlof, que fue de 1940 hasta el presente, que fue el creador del famoso artículo El mercado de los cacharros, donde explicó que si una persona no es capaz de distinguir entre un carro bueno y un carro malo, los precios bajarán tanto que se terminarán yendo los vendedores de buenos autos, dejando en el mercado solo los cacharros. También demostró que la falta de eficiencia puede hacer que un mercado se destruya por completo. También se encuentra Ronald Coase desde 1910 hasta 2013 y el teorema de la inflación, el cual fue un premio Nobel que revolucionó la manera de ver las externalidades. Este teorema argumentó que si los derechos de propiedad están bien definidos y los costos de producción están en cero o muy bajos, las personas pueden discutir entre sí para solucionar las fallas del mercado como la contaminación sin necesidad de que el Estado intervenga. Su aporte explicó el por qué el mercado suele fallar, ya que las leyes no son muy claras sobre quién es dueño de qué. Y como último autor que voy a nombrar se encuentra Elinor Ostrom desde 1933 hasta 2012. Fue llamada la guardiana de lo común y fue la primera mujer en ganar el Premio Nobel de Economía. Desafió la idea de que los bienes comunes como el agua o los bosques terminan en desastres si no los maneja un Estado o una empresa privada. Y estudió cómo las comunidades locales pueden autogestionar recursos para evitar la tragedia de los comunes, que es una falla donde todos suelen sobreexplotar un recurso hasta agotarlo. Entre algunos de los ejemplos que se encuentra la tragedia de los comunes, como dije anteriormente, en la pesca de alta mar. Los peces en alta mar no tienen dueño. Cada pescador tiene el incentivo de pescar la mayor cantidad de peces posibles hoy, porque si no lo hace él, lo hará otra. El costo marginal de pescar un pez extra es el combustible y el tiempo, pero el costo marginal social es la reducción de peces para las futuras generaciones. Como el pescador no paga este costo social, el mercado lleva a la extinción de este recurso y es donde el Estado debe intervenir con cuotas de pesca o fuerzas protegidas. En conclusión, las fallas del mercado no son excepciones extrañas.
sino la muestra de que la realidad ignora los supuestos en los libros de texto, ya sea por falta de información, por un diseño o por el poder de los monopolios. La mano invisible suele volverse torpe. En este caso es donde la economía pública, guiada por los principios de la economía del bienestar, debe generar herramientas específicas para recuperar el equilibrio y la eficiencia perdida. Las fallas del mercado son como un semáforo roto. Si nadie interviene para arreglarlo, los conductores, que en este caso son los agentes económicos, seguirían chocando entre sí, a pesar de que todos quieren llegar a un mismo punto. Gracias por su atención.